prevenir ahí cosas que no sucedan más adelante. Hay tres ejemplos bastante clásicos. Brasil, que lamentablemente, quizás no sé por qué razones, pero aparentemente el programa que piloteó, digamos, a nivel latinoamericano este tema, que es Paz na Escola, aparentemente ya había dejado de funcionar, Lula lo habría bajado, y que estaba a cargo del Ministerio de Justicia, que se encarga justamente del tema de seguridad ciudadana en Brasil. Y tiene un enfoque bastante particular, donde hay una especie de alianza entre la comunidad, el colegio y la policía. Ese era el enfoque de trabajo que tenía mucho el tema de Paz na Escola, que es bastante particular, sobre todo, digamos, porque es la única política pública que consideraba realmente la comunidad como un factor relevante, la comunidad, el entorno de la escuela. No bien otras, digamos, por lo menos con esa insistencia tan clara. Lo incorporan, pero no de manera tan específica. Por otro lado, en México tenemos Escuela Más Segura, que es como nuestra versión del Chile Más Seguro, es la misma línea, las mismas políticas, pero que, digamos, está enfocado al tema de la escuela. Y en Chile, digamos, están todas las estrategias que el Ministerio del Interior ha abordado a partir de un proyecto BID, también donde se sacó, digamos, todo este tema de la caja de herramientas que presentó el subsecretario, ¿cierto? Y que también va mucho ligado al tema de seguridad ciudadana. Por otro lado, digamos, el tema de convivencia escolar y formación ciudadana, como se dice ahí, lo mismo que dije antes, básicamente la mayor cantidad de las políticas van en esta línea y tienen que ver con el contexto democrático, que integra la tolerancia, el respeto a la diversidad, la sana convivencia, la educación para la paz y derechos humanos. Cada uno de esos puntos que están sobrescritos o con negrita probablemente son subcategorías que dentro de ellas hay tipos de programas específicos que se concentran en uno u otro lado. Algunos se concentran en derechos humanos, en Brasil también hay un programa de derechos humanos sobre la materia, otros, digamos, en educación para la paz, otros básicamente, digamos, en la promoción de competencias ciudadanas y valores democráticos. Tengo la impresión de que en Colombia el tema de competencias ciudadanas y de promoción de valores democráticos es un eje bastante fundamental. Pero uno podría decir que en términos concretos son básicamente programas de promoción de valores, lo que tenemos ahí. Ejemplos, digamos, que tenemos ahí, el Programa Nacional de Convivencia Escolar es un ejemplo muy típico, así, prototípico, digamos, de lo que es este tipo de política. En Colombia está la Política Educativa para la Formación Escolar y la Convivencia, que no sé si está vigente, y el Programa de Competencias Ciudadanas. Y en Guatemala, digamos, también es interesante, hay un Programa Nacional de Educación Cívica y Valores, que parte después de la alianza, después de terminar la guerra civil. Bueno, hay varias diferencias, digamos, sobre eso, pero terminada la guerra civil, ellos se proponen una reforma a la educación que implique, digamos, esta formación en valores. Por otro lado, digamos, está el tema de resolución de conflictos. Y aunque estrategias puntuales han sido abordadas en cada una de las políticas en términos de resolución alternativa de conflictos, uno podría decir que solo Argentina tiene una política nacional al respecto. Una política nacional de convivencia, o sea, de mediación escolar. Que es probablemente la mediación el tema más mediático que tenemos nosotros en la región sobre como de aparente éxito, digamos, la intervención. Pero, digamos, cuando uno habla de violencia escolar en la región, lo primero que surge como heurístico de intervención dice mediación escolar. Entonces, en ese tema aparece bastante difundido el tema. Por otro lado, digamos, hay un tema quizás distinto y que me parece interesante. Y me parece interesante también el programa acá en Chile, en general, y que tiene que ver estos programas ligados a salud mental y que vienen promocionados básicamente por la Organización Panamericana de Salud y que tienen que ver con las habilidades para la vida. Acá tenemos un programa de habilidades para la vida de la JUNAEP que es bastante interesante porque tiene un modelo bastante racional de intervención, más allá de la aplicación puntual en cada escuela, pero el modelo en sí es bastante interesante. No tienen un enfoque que va directamente a la convivencia, no es su objetivo, digamos. Su objetivo es prevenir factores de riesgo en términos de salud mental, propiamente tal. Pero, sin embargo, dentro de sus líneas de acción está la promoción, digamos, o la prevención de conductas agresivas y de la relación interpersonal, y por eso me parece un tema interesante. Y también porque no solo en Chile hay algún tipo de política al respecto, en Colombia y Venezuela hay, digamos, habilidades para la vida a cargo de ONG en conjunto, digamos, con las reparticiones ministeriales. Bueno, aquí un poco conclusión en relación con esta línea. Hay varias críticas que uno podría decir a las políticas públicas regionales. Por un lado, carecen críticas que se comparten de diferentes lados, no son solo las mías. Carecen en general de focos de intervención específicos, planificaciones racionales y sistemas de evaluación y monitoreo eficientes. ¿A qué me refiero? Son demasiado amplias las políticas. No hay análisis por nivel, digamos, no hay análisis de riesgo.
Por ejemplo, no hay una idea que uno diga, bueno, escuelas con tales características vamos a abordar de esta manera porque son más complicadas. En escuelas de esta magnitud, que tienen menor escala, digamos, de agresión, vamos a abordar de esta manera. No hay nada de eso, simplemente la política es global. Acá en Chile, de Arica a Magallanes es lo mismo, digamos, o sea, no hay diferencias puntuales sobre, y me parece que es muy importante empezar a abordar, perfecto, es muy importante empezar a abordar el tema de una política racional ligada a los niveles de complejidad que estamos abordando. O sea, no podemos hacer política simplemente porque sí para todo el mundo, hay que abordar la complejidad. Bueno, por otro lado, digamos, en algunos casos, como ya lo dije, se quedan básicamente los marcos valóricos y teóricos, y, digamos, carecen, digamos, de metodologías de intervención acordes propiamente tal. Por ahí lo voy a decir, o sea, tenemos políticas que se basan, en muchos casos tenemos que esta explicitación de valores, como les dije, que marcos teóricos, pero a la hora de bajar eso, bueno, ¿y qué hacemos ahora? Aparece poco, digamos, el contenido como puntual, qué es lo que vamos a hacer como política aplicado al aula o aplicado, digamos, a la escuela puntual o a la comuna propiamente tal. Aparece poco de eso. Por otro lado, digamos, a veces el componente político es muy relevante. En algunos países, como en Puerto Rico ocurrió, como contaba Costa Rica, perdón, Klaus Kropp, de repente teníamos una política relativamente coherente, pero los hechos de violencia emergente, algún asesinato o algún bullying, digamos, quizás que lleve a consecuencias más complicadas, terminan modificando las acciones puntuales que se realiza de la política pública. Entonces hay una incoherencia entre lo que se realiza a nivel emergente y lo que se realiza como política pública. Es un problema. Por otro lado, también es muy importante el tema de la inversión. Tenemos escasa inversión en términos de convivencia escolar, en términos de intervención, que se liga, digamos, justamente al contexto de poca inversión que tenemos en la región sobre el tema de educación en general. O sea, somos un pedacito en convivencia de un pedacito que tiene en realidad educación. Por otro lado, algunos países, pese a que no hay una legislación puntual sobre bullying, por ejemplo, sí hay legislaciones o hay un soporte legislativo que permite, digamos, dar cuenta de una política racional también. Inglaterra, Estados Unidos, Corea, Australia, por ejemplo, tienen políticas o legislaciones acordes a esa materia y me parece que también es un tema relevante. No se trata de la judicialización, de la penalización de este tipo de conducta, no es mi afán, pero me parece que un soporte legislativo, un soporte legal, constitucional, digamos, a este tipo de prácticas es bastante relevante y necesario. ¿Qué tenemos como desafíos, digamos? Y con esto ya voy terminando para adelante. Por un lado, yo creo que es muy importante el tema de las mediciones regionales, nacionales y locales en materias y comparables. O sea, por favor, por ahí discutíamos también con Enrique la necesidad quizás de contar con un núcleo duro de preguntas. Bueno, y empecemos a hacer cooperación regional, empecemos a plantear cómo es que este núcleo de preguntas vayamos a incorporarlo en todas las encuestas que se hagan a nivel nacional, de modo que podamos comparar los datos. Me parece una propuesta absolutamente posible dentro de aumentar los lazos de cooperación, o sea, evidente. Empecemos a investigar más, empecemos a cooperar con nuestra región, no solo con Europa o Estados Unidos, empecemos a saber lo que estamos haciendo. A veces necesitamos encontrarnos en seminarios como este para saber qué es lo que está haciendo en cada país. Por cierto, también la difusión más expedita de datos. Nuestra ley de transparencia actual parece que permite mayor facilidad en acceder a los datos, pero de todas maneras aún es bastante pobre. Bueno, sí, mayor desarrollo de investigación aplicada en la materia y mayor desarrollo y difusión de sistematización y evaluación exitosas. O sea, tenemos que empezar a intervenir con intervenciones basadas en evidencia. Es muy importante eso. En términos de políticas públicas, bueno, yo creo que hay que incorporar no solo el tema de la promoción y la prevención, sino también hay que incorporar el tema de la intervención reactiva en todos sus niveles. O sea, una capacidad de operar ahí, en lo puntual, con efectos paliativos, con lo que sea, pero esa necesidad de incorporar. Es lo que piden las escuelas, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos ahora? Que el hecho ya está consumado. Evidentemente hay que transformarnos en, digamos, agentes de prevención de riesgo, pero también hay que saber qué hacer en el momento cuando ocurren los hechos. Me parece que la exigencia desde el aula, desde la escuela, va por esa línea. Por otro lado, por cierto que hay que tener un aumento de presupuesto en la materia y por otro lado también hay que tener mayor conexión, digamos, de las políticas públicas con ONG o fundaciones. En Europa, por ejemplo, no se trata de que la política nacional esté a cargo de simplemente el ministerio. A veces, por ejemplo, por lo que pasa con la Fundación Olgus en Noruega, se hace cargo de intervenciones bastante amplias y que el ministerio, digamos, permite, digamos, o da pie, digamos, a ese tipo de intervenciones. Me parece que también es muy importante el impulsar la participación del sector privado. O sea,
también es bastante poco lo que ha aparecido en la región en la materia. Y lo que aparece también es poco difundido, es poco lo que sabemos sobre ese tipo de cosas. Voy a ir avanzando un poquito. Obviamente